Gloria sea Jesús, aleluya. Como les decía, estoy escribiendo el segundo libro y precisamente lleva este título más o menos, eh, ¿habla Dios hoy día? ¿Habla Dios todavía hoy día? Y, y las pruebas son contundentes de que Dios sí sigue hablando a su pueblo, Dios sí sigue ministrando a su pueblo. Estamos en que nosotros, los siervos de Dios, estemos dispuestos, listos, nuestros oídos, no los físicos, sino los espirituales, porque Dios es espíritu, se recuerda, a escuchar la voz de Dios. Y Dios nos habla constantemente, nos dirige, nos ministra. Es poderoso lo que Dios todavía hoy día sigue haciendo. Y, y en el día de hoy, pues, vamos a estar ministrando sobre este tema, si Dios habla. Vamos a chequear el libro de Isaías, Isaías capítulo 30 y el verso 20, gloria sea Dios, aleluya. 30, 20 del libro de Isaías. Leemos esta y todas las que leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, aunque el Señor les hará comer un pan de congoja y les dará a beber agua de angustia, nunca más se le quitarán sus maestros, sino que los verán con sus propios ojos. Entonces oirán ustedes decir a sus espaldas estas palabras. Este es el camino, vayan por él. No se desvíen a la derecha ni a la izquierda. Voy a releer ese verso 21, el que nos interesa en este momento. Gloria a Jesús. Entonces oirán ustedes decir a sus espaldas estas palabras. Este es el camino, vayan por él. No se desvíen a la derecha ni a la izquierda. Segunda porción de la escritura hoy, Job capítulo 23 y el verso 11 dice, mis pies han seguido sus pisadas, seguí su camino sin apartarme de él. Nunca me he apartado de sus mandamientos. Sus palabras me son más preciadas que la comida. Amén. El Señor añada bendiciones a nuestras vidas a través de su santa y bendita palabra. Amados, ya desde comenzando por ahí, de esos 2 versículos, de esos 4 versículos que hemos leído en Isaías y en Job, encontramos, gloria sea al Señor, que la palabra de Dios nos está hablando, la palabra de Dios nos está dirigiendo, la palabra de Dios está ahí. Lo que pasa que muchas veces solamente leemos por leer. Y nos preguntamos literalmente, ¿cómo escucho la voz de Dios? En serio, tú estás hablando en serio, gloria sea a Dios. Y realmente todavía habla Dios. Claro que todavía habla Dios. Esta es la palabra de Dios escrita. Ustedes saben lo que siempre digo en relación con esto. Si tú quieres que Dios te hable, pues abre las escrituras. Si quieres que te hable en voz alta, léele en voz alta. Y ahí te está hablando en voz alta. Oiga cómo dice, mis pies han seguido sus pisadas, seguí su camino sin apartarme de él. Nunca me he apartado de sus mandamientos, sus palabras me son más preciadas que la comida. Muchas veces para nosotros esa no es la realidad de lo que dice el siervo Job aquí, de que sus palabras sean más importantes que la comida. A veces cuando estamos ayunando, estamos desesperando por terminar el ayuno para llegar a la comida. Eso es lo que quiere decir que amamos más la comida que la palabra de Dios. En una ocasión ayunaba en esta casa, estaba yo sola aquí, eso era recién, cuando Clody creo que se había casado, se había ido, estaba el hermano Ale y yo solo aquí. Ale no estaba. Y yo estaba ayunando todo el día, a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, creo que estaba entregando el ayuno. Y escucho la voz de Dios que dice, mi palabra es más importante que la comida. Lo que está diciendo Job aquí. Gloria sea al Señor. Entonces, no comí, no entregué, seguí alabando a Dios y escuchando su voz y siendo guiada por el Señor. Cuando eso ni siquiera era pastora, cuando eso Dios todavía no me había permitido entrar en el ministerio. Y muchas veces Dios habló conmigo.
muchas veces, por eso estoy escribiendo el libro, estoy plasmando todas las veces que Dios me ha hablado, todas las veces que Dios me ha mandado, todas las veces que Dios ha estado presente y no me ha dejado caer, sino que me ha llevado de la mano. Gloria a Dios. Entonces, así que tú te puedes estar preguntando, la primera pregunta que hice, ¿cómo escucho a Dios? Pues en su palabra. ¿Tú quieres escuchar a Dios como lo escuchó Elías? Como lo escuchó Eliseo. Bueno, pues quizás ya hoy día la palabra de Dios está escrita. Ya no tenemos que seguir escribiendo. Sin embargo, Dios sigue hablando y no tiene que Dios presentarse como tal, sino si tú tomas su palabra, vas a estar escuchando. Una de las cosas que debemos de saber es que Dios es un comunicador por excelencia. Vaya conmigo al libro de Éxodo, y si no puede ir conmigo, anote. Siempre decimos que esto es una clase, esto no es aquí yo exhibiéndome por internet. Eso no es la parte importante de esto. La parte importante es que estamos estudiando la palabra de Dios para ser guiados por Dios. Precisamente lo que estamos enseñando. Chequese el libro 4, el capítulo 4 del libro de Éxodo. Anótelo. En el verso 10, oiga cómo dice. Entonces Moisés le dijo al Señor, ay Señor, yo nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni ahora que hablas con este siervo tuyo. Y es que soy muy lento para hablar y mi lengua es muy torpe. Verso 11, oiga lo que el Señor le dice. Pero el Señor le respondió, ya molesto Dios, ya estaba molesto con Moisés. ¿Y quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo o al que ve o al que no ve? ¿Acaso no soy yo el Señor? Y si Dios hizo la boca, ¿no hablará él? Dime. Él creó el don de la comunicación. Si Él es el creador de la comunicación, ¿no se comunicará? ¿No hablará? Claro que sí. Eso significa que Él habla y nosotros tenemos la habilidad de escucharlo e incluso de responder a su voz. Tenemos la habilidad de escucharlo e incluso de responder a su voz. Si Dios aún habla, debemos poner nuestro mejor esfuerzo para reconocer su voz, escuchando su palabra. Debemos poner nuestro mejor, hermano, el todo del hombre, y eso ya lo hemos visto en Eclesiastés, el todo del hombre no es aquí la tierra. ¿Te has preguntado alguna vez para qué estás aquí? ¿Hacia dónde vas? ¿O estás esperando llegar a viejo para entonces tratar de escuchar la voz de Dios y hacer la voluntad de Dios? Eso es lo que estás esperando. Muchos de nosotros sí están, aunque no lo reconozcamos, aunque no lo veamos, dedicamos nuestro mayor tiempo, la mayoría de las veces, a nuestros quehaceres, a nuestras quejaderas, a nuestras situaciones personales, no a las cosas de Dios. Gloria sea al Señor. Dedicamos nuestro tiempo, gloria sea al Señor, al trabajo, a los hijos, a cuántas cosas, y nos olvidamos realmente de tratar de escuchar a Dios, de buscar a Dios y de estar haciendo lo que Él nos manda. Estamos haciendo una pregunta, o no una pregunta, sino desglosando, gloria sea al Señor, la palabra escuchar. En griego es akoyein. La diferencia entre oír y escuchar. Oír es percibir sonido, el cual requiere el funcionamiento del sentido del oído y el sistema auditivo para interpretar de qué se trata. Eso es oír. Te oye un sonido y rapidito tú prestas atención para ver de qué se trata. Ahora bien, escuchar
es involucrar no solo la acción de oír los sonidos, sino comprenderlo y responder en función de dichos estímulos. Por lo tanto, implica procesos cognitivos de atención, concentración, memorizaje y aprendizaje. Eso es escuchar. Muchos de nosotros solamente estamos oyendo. La gran mayoría de la iglesia solo está oyendo, no escuchando. Voy a repetir eso. Oír es percibir sonido, el cual requiere el funcionamiento del sentido. Sabe que hay un sentido del oído. El funcionamiento del sonido, el cual requiere del sentido del oído y el sistema auditivo para interpretar de qué se trata. Sin embargo, escuchar es involucrar no solo la acción de oír, o sea, sí tienes que involucrar la acción de oír, poner tu oído en percepción de recibir el sonido que viene, gloria sea al Señor, pero el escuchar requiere, gloria sea su nombre, responder en función de dicho estímulo, el estímulo del oído, del sentido del oído que te estimuló a oír, requiere todo ese proceso de oír, pero también, gloria sea a Dios, comprender, responder la función de dicho estímulo. Por lo tanto, implica el proceso cognitivo de atención, concentración, memorizaje y aprendizaje. ¿A dónde te estás quedando en el camino? ¿A dónde te estás quedando en el camino? ¿En el oír? ¿En el oír nada más? El Espíritu dice, el que tenga oído para oír, que oiga. Pero no se está quedando solamente ahí, en el oír, sino en el escuchar, en el prestar atención, en poner en práctica lo que aprendiste, lo que escuchaste. No dejándolo de la mano, no dejándolo de lado. Necesitamos urgentemente escuchar al mismo tiempo que haya una verdadera comunicación. Dios está hablando. Dios está hablando diariamente a nuestras vidas, diariamente sin parar. Gloria sea a Dios. ¿Estás escuchándolo? Es probable que lo estés oyendo. Voy a leer la palabra, presten atención. ¿Qué fue lo que yo leí? Los otros días la pastora Lucy estaba dando un estudio sobre el Evangelio de Marcos, que lo estamos corriendo completo, y estaba enseñando algo. Y cuando ella terminó, yo me paré en el altar para terminar el servicio y le pregunté en ese momento, ella acababa de decir eso, y le pregunté a los hermanos cuál es, por quién sustituyó, hablando de la higuera, que Jesús la maldijo. Sabemos que es representación del sistema viejo farisaico de los fariseos y el sistema religioso. Jesús estaba en ese momento, no estaba eliminando el pueblo de Israel, no me malinterprete. El pueblo de Israel no ha sido eliminado. El pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios y van a ajustar cuenta a la final. Pero ellos, gloria sea a Jesús, por su incredulidad, ellos no quisieron creer en Jesús y Dios tomó el sartén por el mango, como yo digo, e hizo lo que le había prometido a Abraham, de que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Y ahí nos introdujo a nosotros en el árbol que principal, nos introdujo a la iglesia. Y Lucy estaba diciendo eso en ese momento, de que al maldecir la higuera estaba poniendo de lado al sistema de los servicios de los religiosos, de los sacerdotes y los fariseos, lo estaba poniendo de lado y nació la iglesia. Y yo le pregunto a los hermanos, ¿qué fue lo que Jesús hizo al momento de maldecir la higuera? ¿Quién nació con
con esa decisión que él tomó ahí. Nadie me sabía que estábamos acabando de decir eso, porque no están nada más que oyendo. Está saliendo un sonido de la boca del pastor, de la boca del que está enseñando, y tú no estás prestando atención, tú no estás escuchando. Tiene tu mente en aquel, en el otro, en el muchacho, en lo que voy a cocinar ahorita, en lo que va a pasar mañana, en la boda que tengo para el mes que viene, que no sé dónde voy a encontrar el dinero. Pero nada de escuchar la palabra de Dios, nada de prestar atención y venir, gloria a Jesús, aleluya, a concentrarte, a escribir notas, porque de esto depende la eternidad de mi vida. De la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que los cielos, la tierra y los cielos pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gloria sea a Jesús. Sit down over there, sit down over there. Gloria a Jesús, aleluya, gloria al Señor. Veamos algunas de las maneras que Dios nos hablará. Veamos algunas. Número uno, a través de su palabra. Dios nos habla. Si tú quieres que Dios te hable, coge la Biblia y ponte con la intención de que Dios te va a hablar. Con la perspectiva de recibir palabra de Dios. Ya tenemos esta palabra escrita en la cual está plasmada gran parte de su voluntad y plan para nuestras vidas. El plan para nuestras vidas está aquí en este libro. Lo que pasa es que habemos algunos que la acogemos como tal y otros no. Es la razón por la que no sentimos la voz de Dios a través de esto. Necesitamos dedicar tiempo al estudio de la palabra. La iglesia tiene 2 días en la semana estudiando la palabra de Dios. ¿Estás asistiendo? ¿Estás participando? Gloria sea a Dios. La lectura de esto tiene vida. Hay vida a través de la palabra de Dios. Siempre lo he dicho. Hay una familia completa, mi familia, que fue escogida, procesada a través de un hombre que decidió leer la palabra de Dios, nada más leerla, ni siquiera explicarla, leer la palabra de Dios todos los días para que sus hijos escucharan esta palabra del Señor y fuimos transformados en ella. Habemos 6 pastores en la familia, hijos de mi papá. 3 hijos directos y 3 hijos nietos. ¿Estás haciendo la obra para tu casa, para tus hijos, a través de la palabra de Dios? La forma más poderosa de escuchar a Dios es a través de esta palabra escrita. Por favor, implementala. Vengo hace un tiempo pidiéndole 2 cosas a la iglesia. Una, que lean la palabra de Dios en sus casas, que la lean en voz alta, que los hijos la escuchen, que cosas van a suceder a través de la lectura de la palabra de Dios. Y segundo, que oren por su familia, que oren religiosamente, oren y oren por sus hijos, por sus casas. La oración tiene poder. El segundo punto en la que Dios nos hablará es a través de susurros. Be careful. Susurro, Dios nos susurra al oído, al corazón, de diferentes maneras. Muchas veces hablará suavemente a nuestro espíritu. ¿Lo ha hecho Dios contigo? Lo sigue haciendo diariamente. Cuando tú no escuches la voz de Dios, no te preocupes, Él está ahí. Él no ha considerado que necesita hablarte, susurrándote, porque si quiere hablarte, te hablas a través de esto. Así que Él te habla a través de susurro, nos dará sueños, nos dará visiones, al tiempo que se nos mostrará a través de nuestras circunstancias, a través de la circunstancia de Dios, de las circunstancias de nosotros. Dios se mostrará y nos hablará. Escúchalo, escúchalo, Él quiere hablarte. ¿Tú crees que tú quieres que Él te hable? Él más que nada quiere urgentemente comunicarse contigo, hablarte.
Dice el libro de Hebreos capítulo 1, por ahí en adelante, dice que en estos últimos, que Dios ha hablado muchas veces, vamos a escucharlo. Gloria sea al Señor. En estos últimos tiempos, oiga cómo lo dice, gloria sea al Señor. Así que no se sienta amedrantado, no se sienta como que usted es menos. Dios quiere hablar contigo. Tú eres algo importante, una parte importante para Dios. Eres tan importante que Él dio su vida para que tú tuvieras vida con Él por siempre. Eres importante y te ama. Escucha, dice Dios que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Dios, no conforme con habernos hablado a través de esto, a través de los profetas en el Antiguo Testamento, en estos últimos tiempos, ¿sabes que los últimos tiempos son de Jesús para acá? En estos últimos tiempos, bendito sea el Señor, nos ha hablado a través de su Hijo. ¿Habla Dios? Claro que Dios habla. Como dice un amigo mío, Dios no se calla, que es diferente. Y lo dice todo. Él lo dice todo. Cuídate, porque Él dice las cosas tuyas. Muchas veces tú no quieres. Te habla a través de sueños. A mí me ha hablado montones de veces. En una ocasión estaba yo muy, ¿verdad? De repente veo que viene por el camino unas luces, unos copos de luces así, brillantes de todos los colores. Venía azul, venía rojo, venía blanco, venían unos colores, los colores del arco iris completo. Y alguien dijo, es Dios que viene caminando por el camino. Yo me arrodillé junto al camino. Fíjese una cosa, me arrodillé junto al camino, no estaba en el camino, en ese momento estaba descarriado. Y me pasó por el lado, por si acaso, los rayos de luz que yo veía venían de las piedras preciosas del traje que él tenía, de la bata blanca que él cargaba. Tenía muchas piedras preciosas. ¿Y usted sabe qué son esas piedras? Somos nosotros representando que estamos en el corazón de Dios. Chequélo en el libro de Éxodo. Ahí lo dice. Gloria a Jesús. Y esos colores brillantes, hermosos que yo veía que venían por el camino, eran las piedras preciosas de su traje. Y cuando me pasó por el lado y se me paró así como a 2 o 3 pies de mí y me dijo, oye, te la pasa tratando de hablar conmigo, pero tú no tienes un compromiso conmigo. En realidad, leía la palabra cuando estaba descarriada todo el tiempo. Me recuerdo que cuando me montaba en mi carro, tenía una Biblia en el carro. Cuando me montaba en el carro, en lo que el carro se calentaba, yo leía la palabra y oraba. Trataba de comunicarme con Dios. Y Él me dijo, tú no tienes una relación conmigo. ¿Tienes una relación con Dios? Así que Él te va a hablar a través de sueños. Y tú me puedes decir, eso fue un sueño, sueños son. No. La Biblia está llena de sueños que Dios le dio a grandes hombres. A José, el esposo de María, le habló y le dijo, no la deje. Estoy parafraseando las escrituras. No la deje porque lo que ella tiene en el vientre es mío. Siento a Dios en esta hora. Le habló a José en sueños. La Biblia está llena de sueños. Dios te habla a través de sueños. Pero tienes que saber, sí, que realmente hay sueños que son sueños, pero hay sueños que son la voz de Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Discúlpenme un segundo, la línea y el internet. Serenity, ayúdame con Zachary aquí, por favor, que me está interrumpiendo. Gloria sea a Dios. Perdónenme, perdónenme. Te dará visiones. A veces tú haces, ¿qué fue lo que yo vi? Dios te dará visiones. Es bíblico. Dios se puede revelar a través de visiones. Gloria sea a Dios. En estos días hablaba con mi hermana Eli, la pastora Eli, Gloria a Jesús, estaba orando por una petición que ella tenía delante de Dios. Y pues no me había contestado nada, ni nada, pero ella de repente me dice, no siento de Dios que haga eso. Dios habla a través de tu sentir,
a través de tus oídos, a través de su palabra. Puede también dirigir nuestros pensamientos hacia sus planes. Yo le decía a Lucy y a la iglesia que muchas veces yo tengo una idea de hacer algo y wow, me encantó esa idea. Inteligente yo, ¿verdad? Sí, esa idea es buena. Vamos a hacer eso. A final de cuentas, vengo y me doy cuenta que la idea no fue mía. La idea fue de Dios, quien la puso en mí para que yo la hiciera. Dios nos revela sus planes, Dios nos revela su propósito, Dios nos revela qué hacer. Lo que pasa es que, como dice la canción de Marcela Gándara, Largo Viaje, hemos sido tímidos y no creemos que es la voz de Dios. Tienes que tener cuidado porque el diablo también habla. Pero tú te das a dar cuenta cuando es el diablo directamente. El diablo conoce las escrituras y puede que te hable a través de las escrituras. Hay una anécdota por ahí muy chistosa que dice que había una persona que hable las escrituras para donde abra. Eso no está bueno. Yo usualmente recomiendo que tú vayas al Evangelio de Juan para que conozcas a Jesús, literalmente. Ahí va a aprender sobre Jesús. Que vaya hacia los salmos para que aprenda a adorar y a orar, interceder. ¿Sabes adorar? Tú me puedes decir, sí, yo sé adorar. No, mentira, tú no sabes adorar nada. Tú lo único que sabes es pedir. Dios necesita ser adorado. Pues aquella persona viene y abre y lee. No me recuerdo exactamente lo que. El asunto es que dijo y volvió y abrió. No quiero eso. Y volvió y abrió. Y dijo, porque leyó donde dice que Judas se quitó la vida. No, yo no quiero eso. Y volvió y abrió y encontró otro que decía, ve tú y haz lo mismo. Ah, ¿quién está hablando? El diablo, a través de la Biblia, de la palabra de Dios. Perdón, esta es mi libreta, no la Biblia. Gloria a Jesús. Así que, pero es muy certero cuando uno sabe cuándo está hablando Dios y cuándo está hablando el enemigo. El Señor pone su propósito en nuestras vidas para que nosotros andemos en ello. Amén, hermanos. La tercera forma en que Dios habla a su pueblo muchas veces nos dejará saber qué hay en su corazón a través de otros cristianos, a través del pastor, a través del evangelista, a través de... Tiene que tener cuidado, tiene que conocer los espíritus. Y con esto yo soy pero muy delicada. Porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y muchas veces estamos escuchando todas las voces que salen por ahí. Y la mayoría de esas voces están erradas. Diciendo pensamientos que Dios no lo puso en ellos. Gloria a Jesús. Así que debes tener cuidado a quien escucha. Pero sí, ciertamente, Dios nos anima, nos corrige, nos guía a través del pastor, a través del evangelista, a través de aquel, gloria a Jesús, que se ha puesto en sus manos para guiar al pueblo. Permite que Dios te hable a través de otros hermanos. Pero la Biblia nos manda, como le decía, a escudriñar los espíritus, a que no nos confundamos con lo que escuchemos. Gloria sea a Jesús. A veces tenemos distracciones que nos impiden escuchar la voz de Dios. Como le decía ahorita, estamos leyendo la palabra de Dios, estamos predicando y tu mente está volando por ahí en todas las partes, menos prestando atención a lo que se está diciendo. Me recuerdo ahora la última vez que estuve en Santo Domingo, el hermano Hermes, el pastor, mi hermano, me vino a buscar a la Romana para irme para allá con él a La Ceiba. Y cuando iba era la hora en que el servicio de aquí de Nueva York estaba. Yo me conecté a través de la línea y estaba escuchando al pastor Alex, escuchándolo. Yo no estaba prestando atención a lo que se estaba diciendo en la guagua. Íbamos muchas personas, la esposa de él, los hijos y todas esas cosas. Y ellos iban hablando y yo estaba escuchando. Y en un momento dado el pastor dice, la verdad, Margarita le gusta las predicaciones de Alex. No es la predicaciones de Alex, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios a la que le estoy prestando atención. No me importa
que yo me sepa lo que él está diciendo. Es la palabra de Dios que está siendo expuesta. Yo usualmente copio todo lo que se predica en la iglesia. Bueno, lo que están predicando, por ejemplo, el pastoral, la pastora Lucy. Yo estoy tomando nota y yo me sé lo que la persona está diciendo. Pero yo estoy tomando nota primero porque es la palabra de Dios que está siendo expuesta. Y segundo, porque mientras más yo aprenda, mientras más yo vuelva y renueve lo que yo aprendí, más se va a mantener en mí. Tengamos cuidado con las distracciones. En general, no cuando se está predicando, en general, tengamos cuidado con las distracciones. ¿Cuáles distracciones, pastora? Una agenda muy ocupada. Puede ser un evangelista con una agenda muy ocupada, muy llena de mucho trabajo, de muchas cosas. O puede ser uno secular con una agenda muy llena de muchas cosas y no tiene tiempo para escuchar a Dios. La crianza de los hijos. La crianza de los hijos no te pueden quitar tu intimidad con Dios. Necesitas sacar tiempo para Dios, para escuchar a Dios y para tú exponerle las cosas tuyas. Amén, hermanos. Y lo que estoy haciendo es una cosa buena, sí, es una cosa buena. Pero, ¿qué dice? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Después están las demás cosas. Después están las demás cosas. Una distracción es, a veces nos empujamos más de lo que debemos porque no nos conformamos con lo que tenemos. Cuidadito con eso, Aquí yo no sé qué Dios hará conmigo, con la gente. Yo estoy muchas veces molesta, incómoda por lo que hacen la gente aquí. O no, lo que pasa es que tengo que trabajar. Mira, aquí, sobre todo en este país, aquí en Estados Unidos, tienes el derecho de un día libre para servir culto a tu Dios. Dile a la agencia que te contrate, al patrón que te contrate, que tú no trabajas los domingos. Pero ellos, con tal de no perder el trabajo, no dicen nada, entonces dejan de ir a la iglesia, dejan a Dios por el trabajo. ¿Se recuerdan que Dios mandó cautivo al pueblo de Israel 70 años? Porque Él le dijo, no un día, Él le dijo que cogieran un año sabático, un año para reposar, un año para dedicarse a Dios. Y Dios le iba a suplir por ese año y por el año siguiente, cuando comenzaran de nuevo a producir. Y ellos no quisieron aceptar eso, ellos no hicieron eso, ellos hicieron como les pareció. Amados, la iglesia es hoy día, es un organismo vivo que es la iglesia de Dios. No hagamos lo que hizo el pueblo de Dios, no hagamos lo mismo, por favor. El tiempo de Dios es no solamente se roba dinero, el dinero que le corresponde a Dios en diezmos y ofrendas, no solamente se roba eso, se roba el tiempo. No le cojamos el tiempo de Dios. Una agenda muy ocupada es una de las distracciones que nos impiden escuchar la voz de Dios. Y lo último, termino con esto. Yo creo que he hablado mucho ya hoy, ¿verdad? Un dispositivo electrónico con montones de sorpresas divertidas. Llámese teléfono, llámese televisión, llámese tableta, llámese como se llame. Muchas veces te entra dentro del teléfono y no te sales por horas. El tiempo de Dios. Efesios capítulo 5, verso 16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los tiempos son malos. No te cojas el tiempo de Dios en distracciones. Dios quiere hablarte. Dios te está hablando. Estamos en los tiempos finales. ¿Usted sabe por qué en el cielo? ¿Por qué en el cielo no hay puerta?
porque allí no van a entrar ladrones ni delincuentes. No, si somos eso, no te vista que no va. Y estás aquí dedicándole un poquito de tiempo a Dios, una migaja de tiempo a Dios. No me voy a poner odiosa, se lo prometo. Yo creo que estuve muy odiosa la última vez que estuve predicando. Pero por favor, escucha, al Señor te está hablando. No le dé migajas. Dios no se merece migajas. Él entregó todo para que tú tuvieras todo. Lo menos que puedes hacer es dedicarle el tiempo a Dios y escuchar su palabra. Amén, amados. No voy a decir más nada. Me voy a quedar ahí. Dios está vivo. Está en medio de nosotros. La tumba está vacía. Y Él dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No te pierdas escuchar la voz de Dios. No te pierdas participar en las reuniones de los santos. ¿Por qué razón? Porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Dios es bueno. Él nos ama a pesar de, nos ama entrañablemente y nos habla diariamente. Dios te bendiga, iglesia. Dios te guarde.